de la autoridad absoluta de la iglesia. Les estaba hablando de la pediatría espiritual, los sentimientos del nuevo creyente, ¿no es cierto? Pero como hay hermanos que están saliendo de estructuras denominacionales, como la hermana Anita y el hermano Miguel, su esposo, y también está Luis con nosotros hoy día acompañándonos, ellos son de una estructura denominacional de las comunidades, me veo en la necesidad entonces de hacer una reflexión, porque cuando usted va a salir de un lugar, a usted se le van a dar todas las razones de por qué no debe salir de ese lugar. Todas las razones de por qué no debe salir. Pero eso es como cuando a una empresa se le va a ir el cliente. Cuando se le va a ir el cliente, se urge la empresa y trata de mantenerlo, ¿no es cierto? Pero el buen trato debió habérselo dado siempre. Debió habérselo dado siempre. Y debió haberle enseñado con claridad todo siempre. Y no a última hora tratar de. Entonces, cuando uno va a salir de la estructura denominacional, a nosotros nos pasó, porque nosotros todos somos del éxodo, de la salida, de la mano de los faraones, que nos tenían haciendo pirámides para que ellos vivieran y disfrutaran bien, ¿no es cierto? Y tuvieran de todo en las pirámides construidas por los esclavos. Pero cuando el Señor nos llama a salir a un éxodo. Entonces yo soy uno de los que salió. Fanelli, le hemos dicho varias veces, éramos 2 pastores denominacionales, salimos. Cristian salió, y algunos se están convirtiendo, no han salido, y otros están por salir, y otros van a salir. ¿Ya? Varios van a salir. Entonces aquí hay un texto que se llama Fundamentos esenciales que caracterizan a nuestra comunidad cristiana, a nosotros, a nuestra comunidad cristiana, a la comunidad que nosotros formamos. Fundamentos esenciales que caracterizan a nuestra comunidad cristiana. Y uno de los fundamentos es de la autoridad absoluta de la iglesia. Vamos a hablar de esto, ¿ya? De la autoridad absoluta de la iglesia. Muchas personas preguntan a nuestros hermanos en Linares, ¿quién manda en la iglesia? No sé si a ustedes alguna vez le han hecho esa pregunta. Bueno, ¿y quién manda allá? ¿O quién es tu pastor? ¿Ya? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Quién es la autoridad superior a quien deben dirigirse? Y es más, algunos evangélicos dicen que el pastor es la cabeza de la iglesia. Otros dicen que es el cura de la parroquia. La gente define incluso a la comunidad como la iglesia del pastor tanto. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de la iglesia del pastor Lalo. Algunos dirán la iglesia del pastor Esteban. Otros dicen la iglesia del pastor Cash Luna. Y se identifica a la iglesia con el pastor. Sin embargo, este modo de pensar es equivocado. Es cierto que en la iglesia cristiana existe una definida y precisa autoridad, y que esa autoridad se comprende de 2 formas. Voy a escribirla aquí. La autoridad absoluta y la autoridad delegada. La autoridad delegada. Esto encontramos en la Biblia. La autoridad absoluta y la autoridad delegada. Y hoy vamos a hablar de la autoridad absoluta. La autoridad absoluta de la iglesia. Primero vamos a ir al término etimológico. ¿Qué significa la palabra autoridad etimológicamente? En su raíz, en su origen. ¿Saben de dónde viene la palabra autoridad? De un término latino. Este es el término. Auctor. Auctor. Y de ahí viene entonces la definición de autor o creador. Entonces, la palabra autoridad viene de autor. Por eso el autor es el que tiene el derecho y el poder de mandar, es la autoridad absoluta, porque él es el creador. El autor tiene todo el derecho de mandar en lo que él es el creador, el formador, el autor de eso. Y eso entonces el autor tiene la autoridad absoluta, porque él es el autor, tiene la autoridad absoluta. En uno de nuestros documentos confesionales de fe,
en el documento de Westminster, en el capítulo 25, sección 6, nosotros decimos, no hay otra cabeza de la iglesia excepto el Señor Jesucristo. ¿Ya? No hay, decimos nosotros, otra cabeza de la iglesia excepto el Señor Jesucristo. Por eso nosotros, y digo nosotros porque también están los otros, y nosotros no somos los otros, ni los otros son nosotros. Entonces nosotros y no los otros, los protestantes, los evangélicos reales, para que sepa, nosotros los verdaderos evangélicos, enseñamos que la autoridad absoluta, ¿ya? Esta autoridad absoluta, esta autoridad determinante, esta autoridad plenipotenciaria, absolutamente entonces plenipotenciaria, esa autoridad de la iglesia cristiana es Dios. Y cuando dijimos esto, lo dijimos en un contexto histórico. En el 1517 y antes, a partir ya del año 500, 600 de la era cristiana, en la iglesia hubo un poder dominante absoluto, que era el Papa de la iglesia. Y los protestantes, que fueron curas que se rebelaron contra el Papa, le dijeron, después de haber leído la Biblia, no hemos encontrado nunca que se diga en algún texto de ella que usted, obispo de Roma, es la cabeza de la iglesia o la autoridad absoluta. Lo único que hemos encontrado al leer las Sagradas Escrituras es que la única autoridad absoluta, con todo poder y dominio en la iglesia, es Jesucristo, que compró la iglesia con su sangre. Y como hemos encontrado esta verdad, de ahora en adelante, usted será un pastor entre los pastores, pero no la autoridad absoluta de la iglesia, como lo ha sostenido durante todos estos siglos pasados. Entonces fue una provocación al poder del Papa, fuerte. En el opuesto a lo que decimos los protestantes, de que la autoridad absoluta, el autor, el creador, determinante plenipotenciario, es Cristo o Dios mismo, la denominación católica romana profesa en su actual Catecismo Universal, en el párrafo 882, lo siguiente. El actual Catecismo Católico dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Eso dice la actual doctrina católica romana sobre el Papa. Vuelvo a decirle. En su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, tiene la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Y entera libertad significa sin el control de nadie. El Papa dispone de la iglesia. Siguiendo la línea de autoridad jerárquica, la denominación romana une a la infalible autoridad del Papa el poder del magisterio o cuerpo episcopal, que son los obispos y los cardenales. Y dice así, cuando la iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. O sea, el Papa y los cardenales deben ser obedecidos porque son la suprema autoridad de la iglesia. Entonces surge la pregunta otra vez, ¿dónde está la autoridad absoluta de la iglesia? ¿La autoridad de los fieles son los sacerdotes, papas, obispos, cardenales y pastores? Y ante esta pregunta, los protestantes del siglo XVI respondieron no. La autoridad suprema está en el autor de la iglesia, y ese autor es el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así quedó expuesta la doctrina en el Catecismo de Heidelberg, que
que se redactó en el año 1563. ¿Qué es la Santa Iglesia Cristiana Católica? Que el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin del mundo, de todo el género humano, congrega, guarda y protege para sí, por su Espíritu y su palabra, en la unidad de la verdadera fe, una comunidad elegida para la vida eterna, de la cual yo soy un miembro vivo y permanecerá para siempre. Es decir, los protestantes enseñamos en nuestros documentos doctrinales que el Hijo de Dios, Jesucristo, desde el principio hasta el fin del mundo, congrega, guarda y protege para sí por su Espíritu y su palabra una comunidad elegida para la vida eterna. Es decir, la autoridad de la Iglesia, el autor de la Iglesia, el creador, fundador de la Iglesia es Cristo y Cristo solo. Vamos a Hechos 15:14. Aquí vamos a tener que mover rápido las manos para leer los pasajes bíblicos, ¿ya? Hechos 15:14. Léalo quien lo haya encontrado, por favor. Fíjese qué importante el texto. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué hizo Dios entre los no judíos? Los visitó y tomó pueblo para su nombre. Entonces, ¿quién formó la iglesia? Dios, porque Él tomó pueblo para su nombre. De entre toda la masa humana, Él tomó un pueblo para su nombre. Ya, en el Evangelio de Juan 6, 37 y 39, vamos a encontrarnos con otra cosa interesante. Búsquenlo, por favor, ¿ya? ¿Qué dice? En el Evangelio de Juan, el propio Señor Jesucristo dice que la iglesia es una asamblea que el Padre le ha dado. La iglesia es una asamblea que el Padre le dio. Nosotros los cristianos, el Padre nos predestinó para darnos a su Hijo. Entonces, no es que nosotros hayamos querido creer en Cristo. El Padre nos eligió y nos dio a su Hijo para que Él fuera nuestra cabeza y nosotros fuéramos su cuerpo. Nos entregó a Cristo, el Padre. Entonces la iglesia son los que el Padre le dio a su Hijo Jesús. Ahora Mateo 16, 18. Entonces tenemos que Dios es el autor de la iglesia, porque Dios tomó pueblo para sí mismo de entre los gentiles. No fuimos nosotros los que tomamos a Dios. Dios tomó pueblo para sí mismo. Esto es importante, se lo voy a volver a repetir. En Hechos 15:14 dice que no somos nosotros los que tomamos a Dios, sino que dice que Dios tomó pueblo para sí mismo. Entonces, no es uno el que toma a Dios, es Dios quien nos toma a nosotros, y eso se llama elección o predestinación. ¿Ya? Ahora, en Juan, el Señor dice que el Padre le dio un pueblo a Él, a su Hijo. Y ahora, Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí Jesús dice que la iglesia será construida por Él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia será construida por Él. Entonces, la iglesia es de Él. La forma Él. La extrae de entre el mundo Él. La llama de entre el mundo Él. La elige Él. Se la da a su Hijo Él. La iglesia es de Dios. Por eso el apóstol varias veces va a escribir y va a decir a las iglesias de Dios que están en Asia, que es una región, una provincia. Juan 10, 16. Otro texto interesante es este, Juan 10, 16. Juan 10, 16. Fíjense qué importante. También tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judías, las otras son las gentiles. Aquellas también debo traer. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Y dice, a aquellas ovejas también debo traer. ¿Quién va a buscar las ovejas y las reúne? Cristo. ¿Quién forma la iglesia? Cristo. ¿Ve? La iglesia es formada por Cristo. Aquellas también debo traer, dice el versículo. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, en Juan se dice que la comunidad cristiana es un rebaño atraído, reunido, congregado por Él. Entonces, la iglesia
existe por Él. Él la congrega, Él la reúne, Él la saca del mundo. Escaleo, eclesia, sacar fuera. Él nos saca del mundo, nos aparta del mundo. No somos nosotros los que nos hemos apartado del mundo. No somos nosotros los que hemos ido detrás de Cristo. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y para traernos ha mandado a su Espíritu, que es la mano de Cristo con la cual Él coge a sus elegidos. El Espíritu son las manos de Cristo con las que Él toma a sus elegidos que están en el mundo entero. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de Israel, aquellas también debo traer. Y habrá un pastor y un rebaño. Ahora la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, 9. Fíjese la cantidad de elementos que van a ver sobre la iglesia. Léalo, por favor. Primera carta de Pedro 2:9. Fíjese que le da tres características a este grupo que es la iglesia. Los elegidos o escogidos, los llamados por Dios, los adquiridos por Dios. Nuevamente la iglesia, entonces, ¿quién es su autor? Dios es el autor de la iglesia. Dios es el autor de la iglesia. Dios la llama, la congrega. La iglesia es una comunidad escogida, un pueblo adquirido, llamados por Dios. Colosenses 1:13. El apóstol Pablo ahora, también refiriéndose a la iglesia, ¿qué va a decirnos acá? Colosenses 1:13. Hablando de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que la iglesia es una comunidad rescatada y traspasada al reino de su Hijo Jesucristo. Rescatada por Dios. Traspasada a su Hijo, al reino de su amado Hijo. Esto no lo hace la iglesia, lo hace el autor de la iglesia, que es Dios. ¿Ya? Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Elegidos antes de la fundación del mundo. Siempre esta asamblea existió en la mente de Dios. Antes de crearlo todo, Él amó su iglesia. Su número es preciso. Cuando uno elige, al mismo tiempo de elegir, de escoger, pasa por alto a otros. Y cuando uno escoge, tiene un número definido. Dios ha escogido un número definido para que sean su pueblo. Es más, el apóstol Pablo en Romanos dice que Cristo no vendrá hasta que, que los judíos no se convertirán hasta que se haya cumplido el número de los gentiles, dice el apóstol Pablo en Romanos. Los judíos no se salvarán hasta que se haya cumplido el número de los gentiles. Dios tiene un número, ha escogido una cantidad de personas para salvarlas. Y esa cantidad de personas que Él ha elegido, le llama la iglesia, los sacados fuera. Porque lo que Dios ha hecho es sacar de entre la masa del mundo un grupo determinado y preciso para que sea su pueblo, su iglesia. Entonces, hermanos, todos estos textos enseñan que definitiva y categóricamente Dios es el autor de la iglesia. Por eso esta es llamada tantas veces como la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. Ya, Él es el autor de la iglesia. ¿Y qué implica que Dios sea el autor de la iglesia? Supone que Él es su creador, por lo tanto es su Señor, y tiene poder, derecho y autoridad absoluta sobre ella. La autoridad absoluta de la iglesia es su creador, es Dios. Y eso es muy importante, porque el Papa decía que Él era la autoridad absoluta de la iglesia. Y los reformadores, estudiando la Biblia, dijeron, Dios es el autor absoluto de la iglesia, porque Él es su autor, es el conformador, el constructor, el creador de la iglesia. No vamos a leer todos estos textos. La doctrina bíblica sobre esta cuestión dice lo siguiente, mire,
La iglesia es un pueblo formado por el Señor Jesucristo, Efesios 2:14, Mateo 16:18. La iglesia es un pueblo comprado por Cristo, primera carta de Pedro 1:18-19, capítulo 2, versículo 10. La iglesia es el rebaño de Dios, primera carta de Pedro 5:2. Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 1:22, Colosenses 1:18. La iglesia es la esposa de Cristo y debe estar subordinada a Él, como toda esposa debe estar subordinada a su marido. Segunda carta a los Corintios 11:2 y Efesios 5:24. El Espíritu Santo dirige la acción de la iglesia, Hechos 13, versículos 2 y 4. El Espíritu Santo constituye a los obispos o ancianos y pastores de la iglesia, Hechos 20:28. El Señor establece los ministerios y dones de la iglesia para la edificación de esta, Efesios 4, 11 y 12, primera carta a los Corintios 12:28. Cristo es el Señor y centro de la iglesia, Apocalipsis 1:13. Y el Señor ha comunicado a la iglesia su mensaje y su misión, Mateo 28, 19 y 20, y Efesios 4, del 11 al 16, y Gálatas 1:8. Él dirige, gobierna, sostiene y constituye la iglesia. Ahora, si la iglesia es de Dios, Él es su Señor y su amo, ¿tenemos derecho a hacer algo dentro de ella nosotros? ¿Qué tenemos derecho a hacer? Esta casa es de Cristian. Ninguno de nosotros tiene el derecho de entrar al baño de Cristian a la hora que quiera o cuando le dé la gana, porque ese baño no es nuestro, es de Él. Ni tenemos el derecho de sentarnos sobre sus sillones sin antes pedir permiso, porque son de Él. No podemos prender la tele porque es de Él. Ni tampoco el aire acondicionado porque es de Él. No podemos sacar un vaso de agua porque es de Él. No podemos salir de aquí y meternos a la pieza de allá adentro porque es de Él. Ni subirnos a su auto porque es de Él. Hacer cualquiera de esas cosas sería una insolencia, una patudez. La iglesia es de Dios. Ninguno de nosotros tiene derecho a enseñar en la iglesia de Dios alguna cosa que a nosotros se nos ocurra. No tenemos el derecho de poner pastores en la iglesia. Ninguno de nosotros tiene el derecho de poner pastores de la iglesia porque es de Él. No tenemos el derecho de poner evangelistas, ni misioneros, ni hacer nada en la iglesia, ni formar un grupo de jóvenes, ni formar un grupo de adultos, porque la iglesia es de Él. Y como es de Él, nosotros somos sencillamente huéspedes dentro de su asamblea. Por lo tanto, los pastores no tenemos ninguna autoridad absoluta en la iglesia de Dios. Ninguna autoridad en la iglesia de Dios. Nosotros somos empleados del patrón. Por lo tanto, el pastor Esteban no puede tener una iglesia, porque si tiene una iglesia es un sectario. El único que tiene iglesia es Cristo, porque el Padre le dio los elegidos a Él para que fueran suyos. Cuando Cristo pagó, murió, sufrió su estado de humillación, en su estado de exaltación, el Padre le regaló una cantidad de personas para que fuesen su pueblo. Por lo tanto, solo Dios tiene iglesia. Cuando usted pone afuera iglesia bautista, eso no es una iglesia de Dios, es de los bautistas. Y cuando pone presbiterianos, no es una iglesia de Dios, es presbiteriana. La iglesia de Dios tiene nombre. ¿Y cómo se llama? La iglesia de Dios o del Señor Jesucristo. ¿Y nosotros cómo nos llama Él? Santos, hermanos, discípulos, creyentes. No nos ha dado autoridad de ponerle ningún apellido a su iglesia, menos de dividirla en sectas interminables del canutismo, menos en destrozarla, cercenarla como una espada de samurái y destrozarla y destruirla por sujetos codiciosos y avarientos que lo único que quieren es tener un puesto de pastor y estar al mando de alguien. Nadie de estos perros que han entrado escondidos a la iglesia tienen derecho de comer, devorar a los hijos de Dios como lo han hecho hasta el día de hoy, sin que nadie los frene.
porque nuestros reformadores murieron. Pues si estuvieran vivos, con Huasca habrían sacado a estos canallas de la Asamblea Cristiana. Nadie tiene derecho a hacer nada. ¿Sabe qué es la iglesia de Dios? Es la esposa de Cristo. Aquí está Sergio, que tiene su compañera, Cristian, Luis. ¿Tú permitirías, Luis, que un tipo piropea a tu señora mientras tú vas con ella? No. ¿Que un tipo venga y le agarre el pelo y la acaricie o se propase con la mano? ¿Por qué no? Nosotros somos la esposa de Cristo. Y no debemos permitir que ningún sujeto se propase con la esposa del Señor, que es la iglesia. La iglesia es llamada la casa de Dios. Usted, don Miguel, tiene su casa, ¿no es cierto? ¿Usted va a permitir que cualquiera de nosotros entre a su casa y disponga de ella lo que quiera? No. ¿Por qué no? Es su casa. ¿Y quién manda en su casa? Usted manda en su casa. ¿Y en la casa de Dios quién manda? Dios. Y si Él pone un utensilio aquí y pone otro allá, es problema de Él. Primera carta a los Corintios dice que Dios pone los dones y ministerios según a Él le place. Si nos gusta bien, si no nos gusta, le da lo mismo. Él es el Señor de su iglesia y hace con ella lo que quiere. Él es la autoridad absoluta de la iglesia. Nosotros no tenemos el derecho de poner un pastor, no tenemos el derecho de poner un predicador de la palabra. Nosotros el único derecho que tenemos es de observar si un hermano tiene el don y sujetarnos a él. Pero no podemos poner pastores o líderes a nuestra conveniencia. Tampoco podemos poner algo en la iglesia que Dios no haya puesto. Por ejemplo, los diezmos. ¿Los diezmos los puso Dios para la iglesia o los puso Dios para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel. ¿Y en la iglesia? No. En la iglesia no. No tenemos el derecho de sacar elementos del Antiguo Testamento que tiene que ver con el judaísmo y hacer judaizante a la iglesia cristiana, porque la iglesia no es judía. Entonces no tenemos autoridad. No tenemos autoridad de poner una batería aquí. No tenemos autoridad de hacer eso. No tenemos la autoridad de poner una guitarra eléctrica. No tenemos la autoridad de hacerlo, a no ser que encontremos permiso de Él en su palabra. Pero si tal permiso no está, no tiene nada que hacer en la iglesia, porque la iglesia está gobernada por Cristo, su cabeza. Él es la autoridad plenipotenciaria en la asamblea. ¿De qué manera el Señor ejerce su señorío y potestad en la iglesia? Nuestros hermanos nos enseñan que hay dos formas en que se hace concreta la autoridad absoluta en la iglesia de Cristo. Primero, mediante su palabra, las Santas Escrituras. Dios hace entonces efectiva su autoridad y señorío. Y la acción del Espíritu Santo. Las Santas Escrituras son la revelación especial de Dios. En ellas se conservan sus enseñanzas y su expresa voluntad, la voluntad de Dios. Por eso se dice que son la única regla de fe y práctica. Y como diría los hermanos de la antigüedad, es la norma normata, la norma que norma. La norma que norma es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras. Ellas son las que regulan todo. Las Sagradas Escrituras son la única regla de fe y práctica que obligan incondicionalmente a la iglesia. La autoridad causativa y autoridad normativa. La autoridad causativa de la Sagrada Escritura es la autoridad por virtud de la cual la Sagrada Escritura engendra y conserva la fe en su propia enseñanza mediante su palabra. Él es la causa de su propia palabra y es su palabra la que rige, media, construye y ordena. Y la autoridad normativa o canónica de la Sagrada Escritura significa que es la única norma y regla de fe. El árbitro instituido por Dios entre la verdad y la falsedad se distingue por la palabra.
El doctor Juan Calvino en su institución señala que el apóstol Pablo afirma que la iglesia está fundada sobre los profetas y los apóstoles y que la prueba soberana de la autenticidad de la escritura procede de la persona de Dios que habla en ella. El teólogo Wayne Grudem define la jurisdicción de la escritura de la siguiente manera: la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Entonces la autoridad por la cual Dios nos rige, como el pastor que tenía un báculo con el cual conducía a las ovejas y que le daba huasca cuando éste iban arrancándose y tenía que pegarle en la pata, si era muy esquiva había que quebrarle una pata a la oveja y le quebraba con el bastón que andaba trayendo. Dios le ha dado un bastón a la iglesia para ser pastoreada y ese bastón es la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Luego está la autoridad del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Él es el autor de la Biblia, la inspiró, supervisó su formación para que fuese la palabra infalible y normativa de Dios. Por lo tanto, Él es el generador de la norma que rige la asamblea local en el mundo entero. El Espíritu le inspiró. Él nos entregó la norma. La constitución de la iglesia fue hecha por el Espíritu Santo como el tribunal máximo que determina la constitución que va a regir a su pueblo. Luego Él es quien llama a todos los escogidos, es el Espíritu el que recoge a los elegidos dándole la verdad de la fe, los convierte, los regenera, los integra al místico cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. También distribuye los dones y ministerios para el servicio de la iglesia, santifica a la iglesia, la conduce en su misión, incluso orienta el culto congregacional, el Espíritu Santo. Entonces pensemos en la siguiente pregunta. ¿Tiene autoridad un grupo de personas para crear una congregación particular por determinación propia, con un perfil que ellos desean caracterizarse, con una doctrina que les acomode, un estatuto que les conceda el derecho a una personalidad jurídica, para contar con el reconocimiento del Estado, nombrar y determinar sus propios líderes, para luego comenzar con acciones expansivas que les permita posicionar su iglesia en otras partes o países del mundo? ¿Tienen esa autoridad? No. ¿Tiene autoridad un pastor, obispo, papa o directorio para proyectar la iglesia según un plan expansivo de iglesia y crecimiento, darle un curso determinado y hacer gestiones a voluntad personal o colectiva? ¿Tiene esa autoridad? Un papa, pastor, cardenales, grupo, tiene autoridad de subirse al barco llamado la iglesia, tomar el timón, izar las velas y partir en el horario que quiere, la dirección que lo desea. ¿Tiene esa autoridad alguno de nosotros? No. Fíjense que nosotros no tenemos autoridad ni de venir a formar una iglesia a Pudahuel. No tenemos autoridad de hacer eso. Es el Señor el que tiene que abrir. Por eso el apóstol Pablo decía que la iglesia orara para que el Señor abriera puertas. No se trata de ir a patear una puerta y echarla abajo para posicionar la presencia de una determinada iglesia. Es el Espíritu quien tiene que abrir puertas para que sepamos que Él está abriendo una comunidad de santos elegidos por Él. ¿Es propio, hermanos, referirse a la congregación como la iglesia del pastor X o nuestra iglesia X? ¿No es correcto decir la iglesia del pastor Esteban porque no es del pastor Esteban? Ni es correcto decir nuestra iglesia, porque esta iglesia tampoco es nuestra. La iglesia es de Dios. No tenemos iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Me comprende? Somos la iglesia, no tenemos iglesia. Entonces ustedes cuidado cuando digan, vaya a mi iglesia. Usted no tiene ninguna iglesia. No la tiene ni la tendrá jamás. Puede tener si usted la construye, usted la edifica y la arma usted, puede que usted tenga una iglesia. Pero eso no tiene nada que ver con la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una iglesia bajo el gobierno absoluto y el control total del Espíritu y de Cristo que nos habla por su palabra. Entonces no tenemos una iglesia. Cuidado, ¿ah? Cuidado, porque puede que usted en su ignorancia esté diciendo, los invito a mi iglesia. Usted no tiene ninguna iglesia, usted es parte de la iglesia. Y eso cambia todo. Usted no tiene, yo como pastor no tengo una iglesia. Yo soy pastor de la iglesia. Dios dio los dones, en este caso los ministerios pastorales, para la edificación de su cuerpo. Yo soy un miembro del cuerpo, pero también soy un ministro del cuerpo. Pero no puedo ministrar en el cuerpo,
porque las sectas evangélicas que existen no me van a dejar pastorear, porque ellos tienen sus pastores, tienen sus maestros, tienen sus evangelistas, tienen sus misioneros. ¿Se fija? Pero los pastores fueron dados al cuerpo, a la iglesia de Cristo. Entonces yo no tengo una iglesia, yo soy parte de ella, servidor de ella, colaborador en ella. ¿Es legítimo o correcto denominar a un pastor o papa como cabeza de la iglesia? Ningún pastor es cabeza de la iglesia. Ningún presbiterio es cabeza de la iglesia. Ningún papa es cabeza de la iglesia. La iglesia tiene una sola cabeza, que es Cristo el Señor, y nadie más. ¿Puede un pastor mandar y gobernar a la iglesia como se hace con una empresa privada o un gerente? ¿Puede hacer eso en la iglesia? El pastor no tiene ninguna autoridad de mandar. Los pastores no tienen autoridad para mandar. La única autoridad que tienen los pastores es para enseñar lo que Dios manda. Nosotros no mandamos. El Señor manda por medio de su palabra. Entonces no tenemos autoridad para mandar. No tenemos autoridad para determinar. No tenemos autoridad para dirigir. Si usted me pregunta, ¿qué vamos a hacer aquí en Pudahuel? Mi respuesta es, no sé. No sé qué va a pasar aquí en Pudahuel. Y usted dice, ¿cómo no va a saber si usted es el pastor? Usted ya debería tener planificado. ¿Planificado? ¿Cómo voy a tener planificado algo con alguien que dirige la iglesia? ¿Cómo yo voy a sacar al director de la iglesia, que es Cristo, su cabeza? Cuando dice que es la cabeza la que piensa. Nosotros somos miembros del cuerpo. Los miembros no piensan. Los miembros siguen la instrucción que le da la cabeza. Es Cristo la cabeza. No sé qué va a pasar en Pudahuel. Aquí va a pasar lo que el Señor determina que va a pasar. En Pudahuel, en Santiago, en Chile, no sé qué va a pasar. Ni se me ha mandado a hacer que algo pase. A mí se me ha mandado a cuidar a los hermanos que Él pone al cuidado pastoral. Eso es todo lo que yo vengo a hacer acá. Entonces, no puedo decirle lo que va a pasar. No voy a proyectar un trabajo de algo que vamos a hacer que suceda. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él tendrá que tener claros los planes para ustedes, para nosotros, acá en Pudahuel. Por eso oramos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Usted cree que allá los ángeles están determinando todas las cosas ellos y aparece un ángel que viene y dice, a ver, muchachos, la pared del cielo está mal pintada, vamos a pintarla de otro color? ¿Usted cree que eso es lo que hacen los ángeles en el cielo? ¿Usted cree que una ala de un ángel se empieza a mover a voluntad propia? Los ángeles se mueven cuando Dios se los ordena. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo nada se mueve si usted no lo manda, y en la tierra nada se mueve si usted no lo ordena. Así es simple, súper simple. No haremos nada que el Señor no determine hacer. ¿Bien? ¿Está claro? Conclusión. Una cita de un autor llamado Frank Viola. Las Escrituras enseñan que Dios es la única fuente de toda autoridad. Y su Hijo ha sido investido de esa autoridad. En otras palabras, Jesucristo es el único que tiene autoridad. Lo mismo concluye la Confesión de Fe de Westminster. El Espíritu Santo, hablando en la Escritura, y en cuya sentencia debemos descansar, es el juez supremo por el cual debemos examinar y decidir todas las controversias de religión, los decretos, los concilios, las opiniones de escritores antiguos, doctrinas humanas y espíritus privados, por medio del Espíritu Santo que nos habla en la Escritura. Por lo tanto, la autoridad suprema, plenipotenciaria, y que determina todo lo que pasa, hasta la caída de una hoja o la muerte de un gorrión, está en nuestro soberano Señor Jesucristo, a quien Dios constituyó como cabeza de la iglesia. Iremos donde la cabeza mande. Diremos lo que la cabeza nos enseñe. Él es nuestro Señor y no somos esclavos de hombres. Bien, ¿alguna pregunta?
porque puede que surjan preguntas, ¿no es cierto?